El set de rodajes es un amplio espacio determinado donde se realizan ciertos tipos de escenas para algún material audiovisual en específico. En este video, exploraremos algunos de los casos más notorios de la industria cinematográfica y analizaremos cómo estos problemas afectaron a los equipos y actores involucrados. Lo mostrado a continuación es una lista, no un top. Así que, siéntete libre de decidir cuál fue el peor de los casos para ti. Ponte cómodo porque te relataré 8 casos desastrosos ocurridos en sets de rodajes. Número 8. El Mago de Oz. Iniciaremos con la llegada del Technicolor en el mundo de la cinematografía. Este largometraje consiguió crear un mundo de color e ilusión en el que la magia estaba presente en cada uno de sus planos, y pasó a convertirse en una de las pocas creaciones cinematográficas considerada como memoria del mundo de la UNESCO. No obstante, el rodaje de El Mago de Oz no fue tarea fácil. Nada menos que 5 directores pasaron a hacerse cargo de la historia. Además, hubo intoxicaciones, hospitalizaciones y diversos problemas que convirtieron el rodaje de esta película de fantasía en un proceso lleno de horrores y pesadilla. Judy Garland, quien encarnó a Dorothy, la protagonista del film, ya tenía 16 años y para poder aparentar los 12 que requería el papel, tuvo que sufrir la presión de un corsé que disimulara su pecho. Además, le obligaron a llevar una peluca rubia y un maquillaje excesivo que finalmente fue eliminado porque le daban un aspecto demasiado agrandado. Sufrió acoso durante la grabación, tal y como se supo años después. Ahora, una de las escenas más recordadas de la película es en la que se ve cómo comienzan a caer copos de nieve. Se sabe que para generar ese efecto se usó amianto, una sustancia cancerígena que lleva años prohibida en diversos países. Woody Ebsen fue el primer actor elegido para dar vida a El Hombre de Hojalata. Pero tras 10 días de rodaje, tuvo que ser sustituido a causa de una intoxicación debido al polvo de aluminio que se usaba para caracterizarlo. Esto le ocasionó una afectación en los pulmones tal que lo llevó directo al hospital. Tras estar en estado crítico, dejó el proyecto y fue el actor Jack Haley quien se quedó con el papel, y para evitar riesgos, se le aplicó una pasta plateada en su caracterización. Margaret Hamilton, quien interpretaba a la bruja mala del oeste. Durante una de las escenas en las que acaba rodeada de fuego, sufrió quemaduras de gravedad a causa de la grasa usada en su maquillaje y acabó ingresada en el hospital durante 6 semanas. Más tarde, la actriz se negó a grabar una escena en la que debía salir volando en su escoba mientras ésta echaba humo, así que se contrató a una doble. Pues bien, el mecanismo falló y la sustituta sufrió un accidente que le causó graves heridas. Y no se deja de lado las temperaturas del estudio, que alcanzaban los 40 grados centígrados, algo insufrible para los actores que debían llevar esos trajes tan pesados durante jornadas de más de 12 horas. Por poner un ejemplo, el actor que daba vida al león cobarde, Bernard, sufrió lo indecible por culpa de su traje que estaba hecho con piel de león real y que pesaba 40 kilos. A causa de lo que llegaba a sudar, cada noche tenía que ser lavado. Sin embargo, no se conseguía eliminar el olor que desprendía y sus compañeros de rodaje aseguraban que era insoportable. Muchos eventos desastrosos rodean este film, más allá de lo bonito que plantean, e incluso darían para un solo video aparte, pero aún quedan otros casos extremos por cubrir. Número 7. La isla del Dr. Moreau. Todo mal. Ese podría ser el resumen de esta película, pero su variada descripción nos dicta sobre un viajero perdido que descubrirá las monstruosidades genéticas de un científico demente. Basada en un libro bestseller dirigida por Richard Stanley y John Frankenheimer, fue una película que dio mucho de qué hablar, teniendo a Marlon Brando y Val Kilmer como protagonistas, y dejando mucho que desear en su producción por los eventos causados. Iniciando con que Brando se ausentó del inicio del rodaje por el suicidio de su hija, y Val Kilmer, quien llegó 2 días tarde por su divorcio. El actor Rob Morrow abandonó el segundo día al ver la escasa seriedad de todos, las continuas reescrituras del guión y un temporal que impedía comenzar a filmar nada, y al tercer día, el estudio despidió por fax a Stanley, sustituyéndole el veterano John Frankenheimer. La película fue un desastre total, debido a que con pocas ganas recaudó los $40 millones que tenían de presupuesto. Sin embargo, todo les dio lugar a un gran documental subsiguiente a su entrega final llamado Lost Soul.
Número 6. Poltergeist. Una cinta de culto estrenada en 1987 dirigida por Toby Hooper y producida por Steven Spielberg. Fue sin dudas aclamada por ser una obra de terror magistral sin igual en la época que fue estrenada. Pero las cosas fueron de mal a peor cuando a medida que progresaban los años para realizar una trilogía ocurrieron sucesos que envolvieron la cinta como una pieza maldita. Esto debido al asesinato de Dominique Dune, quien interpretaba a Dana, la hermana mayor, murió estando en coma en 1982, tras ser estrangulada por su novio. La temprana muerte de Ater Carol O'Rourke, Juan en la saga, quien falleció a los 12 años en 1988, víctima de un paro cardíaco ocasionado por estenosis intestinal. Así como el hecho de que la actriz Juliette Williams ha señalado en entrevistas de televisión que los esqueletos utilizados en la conocida escena de la piscina eran reales y no les fueron mencionados a los actores, sino hasta que hicieron la toma para repercutir en una actuación más viva y realista. Sin dudas, un calvario de situaciones extrañas que rodean esta cinta y que dejaron mucho que pensar al pasar de los años. Número 5. El Conquistador de Mongolia. The Conqueror o El Conquistador de Mongolia es una película de 1956 dirigida por Dick Powell, protagonizada por John Wayne y Susan Hayward, en la que un guerrero mongol rapta a la hija de un rey tártaro y usurpa su reino. Aunque la película en sí misma no es particularmente destacada, más allá de que es de culto, lo que la hace notable es la serie de eventos desafortunados que rodearon su producción. La película se rodó en Utah, cerca del sitio de pruebas nucleares de Nevada. Durante el rodaje, el equipo y los actores estuvieron expuestos a radiación nuclear, lo que se cree que fue la causa de varios casos de cáncer y muertes prematuras entre los miembros del equipo y los actores. Se estimó que más de 90 miembros del equipo y actores desarrollaron cáncer y murieron prematuramente debido a la exposición a la radiación nuclear. Entre ellos se encuentran los antes mencionados protagonistas y el director, quienes murieron de cáncer en los años siguientes al rodaje. The Conqueror es un ejemplo trágico de cómo la falta de precaución y la ignorancia sobre los riesgos de la radiación nuclear pueden tener consecuencias devastadoras para la salud humana. La película en sí misma es olvidable y no destaca por su calidad cinematográfica, pero sí por su legado lleno de un recordatorio sombrío sobre los riesgos y la tragedia humana que pueden estar asociados con la producción cinematográfica. Número 4. Apocalypse Now. Película de 1979. Apocalypse Now de Francis Ford Coppola tuvo una producción marcada por una serie de desastres que pusieron en riesgo la integridad del equipo y la calidad final de la película, empezando en que se rodó en Filipinas, un país que en ese momento estaba sumido en condiciones climáticas extremas, incluyendo tifones y lluvias torrenciales, que afectaron negativamente el rodaje. El actor Martin Sheen, quien interpretó al capitán Willard, sufrió un infarto durante el rodaje y estuvo hospitalizado durante varias semanas. El perfeccionismo y la tendencia megalómana de Coppola llevaron a cambios constantes del guión y la dirección de la película, lo que provocó retrasos y sobrecostos en el equipo de producción. El actor Marlon Brando, quien interpretó al coronel Kurtz, llegó al set con un peso considerablemente mayor que el esperado. Esto obligó a Coppola a cambiar la dirección de la película y a utilizar técnicas de iluminación y cámara para disimular el peso de Brando. Ciertas escenas tuvieron que ser recortadas y luego retomadas en futuros cortes, como la escena en la que Martin Sheen presenta su personaje, bebiendo de verdad y que al golpear el espejo se cortaba en serio, o como la del bombardeo de napalm con la que comienza la película, con el tema de End de The Doors sonando de fondo. Y durante el rodaje, el equipo de producción sufrió un incendio que destruyó gran parte del decorado. En retrospectiva, los desastres que ocurrieron durante la producción de Apocalypse Now pueden verse como una bendición disfrazada, ya que la película se benefició de la pasión y la dedicación del equipo de producción, y su resultado final es un testimonio de la importancia de la perseverancia y la creatividad en el proceso de creación cinematográfica. Fue ganadora al Oscar a Mejor Fotografía y Mejor Sonido, además de ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1979. Número 3. Los 10 Mandamientos.
Cecil B. DeMille ocupa el tercer lugar en la lista, ya que claramente no le importó poner en peligro a algunos extras para lograrlo en su drama de 1956, Los 10 Mandamientos. Esta no fue diferente, con innumerables extras sufriendo lesiones bastante desagradables a lo largo de la producción. En un incidente, el director usó 10 aviones sin alas para generar una verdadera tormenta de arena, lo que provocó que un extra que se encontraba cerca tropezara al intentar escapar de la explosión. Al principio no suena tan mal, pero por desgracia, este extra llevaba una antorcha encendida y, al caer, prendió fuego a la chica que tenía delante. Para hacer de esta secuencia una pesadilla aún mayor, un efecto secundario imprevisto de la tormenta de arena artificial fue que perturbó a criaturas cercanas como escorpiones y serpientes. Estos escorpiones luego mordieron a muchos de los extras que trabajaban en la escena, y un extra particularmente desafortunado fue mordido por una cobra egipcia. Todo esto sin contar que el mismo director sufrió un infarto en medio del rodaje mientras revisaba una cámara defectuosa. Afortunadamente, luego de tomar un descanso de varios días, regresó y terminó de filmar la película, que sería premiada con el Oscar a mejores efectos visuales. Número 2. Fitzcarraldo. Hablando de desastres, es difícil creer que Fitzcarraldo de 1982 haya llegado a la pantalla, considerando su tumultuosa producción. Fue una película dirigida por Werner Herzog y protagonizada por Klaus Kinski. Se convocó a más de 1000 extras para trabajar en la película, en la que un enorme barco de vapor de 320 toneladas debía ser transportado por una colina en la selva amazónica, de verdad, sin usar efectos especiales ni maquetas. Como podrán imaginar, fue una tarea bastante difícil, llegando a su casi cancelación por la diversidad de problemas que hubieron en la producción, iniciando con que los miembros del elenco y el equipo se exigieron al máximo para lograrlo. Varios extras murieron días después de finalizado el rodaje tras contraer enfermedades, probablemente debido a los remotos entornos selváticos donde se rodó la película. Un técnico de fotografía perdió una mano en un accidente durante la filmación de una escena y su operación duró 2 horas y media, sin contar que realizó sin anestesia. Un avión se cayó en el set, terminando con la vida de 4 personas. Una mujer del equipo fue operada de urgencia durante 8 horas, tras recibir una flecha en el estómago, debido al conflicto armado que había entre Perú y Ecuador. El barco se soltó en varias ocasiones durante la secuencia en la que lo subían por la ladera de la montaña, teniendo que retomar la escena nuevamente desde cero. En la escena de los rápidos del río Amazónico, el director Werner Herzog tuvo que comandar el barco por los rápidos del río Amazónico cuando el capitán no quiso hacerlo. Sin contar otras 5 personas que resultaron gravemente heridas, y una quedó paralizada, tras 2 accidentes aéreos. La producción incluso fue atacada por la comunidad indígena Wajún, que quemó el campamento y resultó en que un hombre recibiera una flecha en el cuello y tuviese que ser puesto en cirugía de inmediato. La renuncia de Jason Robards, el actor que interpretaría a Fitzcarraldo, y en pocas palabras, catalogado como el posiblemente peor set de rodaje que pudiera existir dentro de un film. Fitzcarraldo es una película impresionante que simplemente no valió la pena el esfuerzo que costó hacerla. A más de 40 años después, sigue siendo uno de los sets de filmación más peligrosos que hubo en la historia del cine. Número 1. El Arca de Noé. Bien es sabido que para tomar acciones, es necesario tener un motivo, y esta película fue la causante de que la seguridad de cada integrante en el set de un rodaje tuviera valor sin importar qué puesto tuviese. Hoy en día es fácil crear torrentes de agua utilizando CGI, pero en 1928, tal lujo obviamente no estaba disponible. Mientras se filmaba la escena climática de la inundación en su película El Arca de Noé, el director Michael Curtiz se vio obligado a utilizar cientos de miles de galones de agua y vertirlos sobre el set sin discriminación, convirtiendo la producción de esta película en un desastre en sí misma y en una lucha por la supervivencia grabada en cámara para generar ingresos y galardonados trofeos. Mientras ves estas escenas, se puede ver a todos los extras entrando en pánico y corriendo por su seguridad. Parece bastante realista, y eso se debe a que no estaban actuando.
El volumen del agua era tan abrumador y denso que existía un riesgo real de vida o muerte para los involucrados. En total fueron 3 extras que se ahogaron, mientras que muchos más sufrieron heridas graves, e incluso una pierna que tuvo que ser amputada. Aún así, a pesar de todo, Curtis mantuvo sus cámaras grabando, llegando incluso a gritar instrucciones al mar de personas aterrorizadas que tenía frente a él. Como te comenté al inicio, lo único realmente bueno que salió de este desastre bíblico fue que Hollywood creó rápidamente nuevas normas legibles de seguridad para las acrobacias cinematográficas, y más aún para todo aquel que perteneciera al set del rodaje o que mínimamente esté en su producción. La escena puede que luciera genial en la película, pero tuvo un coste que simplemente no valió la pena: la vida humana. Te lo repito, esto no fueron efectos especiales. Estas no fueron actuaciones. Fueron personas como tú y como yo, corriendo por sus vidas de un peligro inminente de muerte en un gran escenario donde la seguridad no está presente. Imagina ir a trabajar como un extra a una gran producción simplemente para fallecer de las peores maneras, y que esté en cámara para ser distribuido y comercializado alrededor del mundo. Al menos en mi opinión, sobre toda esta lista, el Arca de Noé es el peor caso de desastre ocurrido en un set de filmación. ¿Qué te pareció la lista? ¿Cuál te pareció la más trágica? ¿Conoces alguna otra historia de rodajes desastrosos? Te leeré en los comentarios. Si te gustó el video, podrías apoyarme con un like y compartiéndolo. Muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que te cuides mucho. Adiós.